Seguimos adelante con la clase. Primero les voy a mostrar antecedentes. Este era el Age of Empires. Como ven, alrededor del molino y alrededor de la casa central, en este jueguito están los campesinos que labraban la tierra. Profe, no estamos viendo. Profe, no vemos, ¿eh? Si comparto la pantalla es más fácil, ¿no? Gracias. Esto. ¿Ahí se ve? Sí, Esto es sí, algo ahora sí. que uno podía contratar acá en la casa central, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero como que en la casa de gobierno, alrededor se podían poner todos los campesinos. Este juego está basado justamente en la historia, ¿sí? Está basado en cómo alrededor de los centros urbanos se ponían los puntos de recolección de alimentos. Entonces pasamos a otro sistema de producción. Vamos a seguir acá todavía. Acá. Hoy vamos a entrar recién ahora a la parte de la producción feudal. Caída de Constantinopla, caída del Imperio Romano de Occidente, y fin del sistema unificador romano. Estamos hablando de una época romana que tenía ya al fin del imperio estaba el cristianismo como cohesión de todo el imperio, todas las partes del imperio como religión dominante. Hay muchos factores por esto. Los esclavos eran la mayoría de la población en Roma. Un esclavo que no tenía absolutamente nada de esperanza, absolutamente ninguno. Las religiones romanas, se dirían, eran bastante espantosas. Aquellos que hayan tenido la oportunidad o hayan visto alguna película van a ver que la parte del infierno era una parte donde vos, era todo, no existía un cielo. Te morías y ibas a un lugar espantoso donde te aburrías o te iba mal. Y ya está. Esa es la esperanza de ultratumba. No había una recompensa divina, a los dioses no les preocupaban el bienestar humano. Sin embargo, las religiones mesiánicas tenían esta idea de un cielo como recompensa, y especialmente el cristianismo. El cristianismo surge como una especie de secta imparable en el Imperio Romano, que le daba a los esclavos, a la gente muy pobre, esperanzas de más allá. El pobre tenía, iba a aventurar los cielos, el futuro del pobre, porque para él será el cielo, o algo así dice la Biblia. Había una promesa de otra cosa que no tenían. Y muchos emperadores quisieron combatir esta secta, que era considerada así, que era el cristianismo antiguo, ¿no? Varios intentaron, Marco Aurelio fue uno de los que intentó perseguirla y no logró desactivarla. Hubo varias persecuciones, ustedes vieron que muchos de los mártires cristianos católicos eran perseguidos por el Imperio Romano. Hasta que uno dijo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que, acá está la papota, acá están los votos para ganar la elección. Dijo, voy a hacer un partido, voy a ganar las elecciones, dijo Constantino primero. Y en una batalla vio un signo, dijo de un signo, una cruz, y aquella palabra, ¿cómo era? Inqui signi vincis, algo así, con este signo venceré. Se declaró cristiano, se había convertido de repente, todos los seguidores del ejército ferviente lo apoyaron y logró vencer a su rival y transformarse en emperador. Y en el año 365, o sea, 365 años después de lo que se supone el nacimiento de Cristo histórico, en el concilio de Nicea se nombra primer líder de la Iglesia Católica, Constantino, y se hace el primer congreso ecuménico donde se presentan las bases del catolicismo. No el cristianismo, perdón. El cristianismo. Después hay que dividirlo en católico y ortodoxo cuando está la división de los bienes. Pero acá hay un cristianismo. Se establece como religión de Estado, se reemplaza la vieja adoración de los dioses por estos nuevos obispos y representantes de la iglesia cristiana, se establecen las bases, porque había un cristianismo que cada uno hacía, pensaba lo que quería, Dios era mortal, Dios era tres partes celestiales, Dios y Cristo es lo mismo, ¿no? Bueno, se ponen las bases en este concilio de Nicea, que es en el norte de África, y esto está en el 365, el Imperio Romano cae en los 750 y pico. Así que pasa mucho tiempo, se establece como religión de Estado, unificada por el imperio, se permite a todo el imperio, y con esta caída del imperio, lo que deja ver es un ordenamiento político y militar común. La caída del poder centralizado deriva también en la formación de pequeños reinos independientes, pero ligados todavía entre ellos en cultura y en religión. Todavía todos respondían a la religión católica, se había puesto hegemónica, respondían al papado, a Roma. Entonces la religión mancomunaba a distintos pueblos que se habían sometidos todavía
a los controles religiosos del papado, pero en poder secular, en poder militar y económico, era independiente. Hay muchos tratados acerca de la evolución y la influencia de esta birrelación. Pero en esta época todavía estamos hablando de la conformación de pequeños reinos, o como podemos decirlo ahora, feudos. ¿Cómo era esta producción feudal? Muy primitiva. Se cambia, ya no estamos hablando de esclavos, de búsqueda de esclavos. En realidad una situación muy peligrosa fuera de las fronteras de cada reino. No hay tanta esta producción libre y circulación y protección del Imperio Romano. Los caminos, los lugares entre los pueblos, las fronteras, son lugares peligrosos. La producción feudal está basada en la producción extensiva de la tierra para producir elementos, en sujetos que pertenecen, campesinos, muchos campesinos, que pertenecen como mano de obra del señor feudal. El señor feudal es el que le da protección. Se queda con gran mayoría de lo que producen, los campesinos son parte del feudo, del señor feudal, se queda el señor feudal y le da protección militar, porque solamente un tipo tan rico como hoy la nobleza podía pagarse un caballo, la armadura y todos los pertrechos de guerra que no eran moque pavo. Tanto es así que la palabra señor viene de eso. En la antigüedad se había tres formas de tener un señorío: ser señor. Señor de la guerra, señor de tierras o señor de los hombres. O eras dueño de muchos campesinos, o tenías mucha tierra para trabajar y alquilabas, o tenías un título nobiliario por haber sido un señor militar, conductor de hombres en la guerra. O las tres. De ahí viene la palabra señor y el título de nobleza. Don, cuando decimos alguien don, es un acrónimo que significa de origen noble. De origen noble que tenía un señorío. Esta producción feudal tenía características distintas. Pagaban impuestos, recordaban aquellos recaudadores de impuestos que iban con las alabardas. ¿Quién era el mayor recaudador de impuestos de la época feudal? ¿Estábamos, gente? ¿Quién le parece? Y los reinos, los pequeños reinos. Los reyes. La iglesia. El Papa. Primero porque recaudaba en todos los reinos, pero aparte por muchos lugares recaudaba más que el rey. Esas fueron las causas principales de la caída del protestantismo. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Esta producción feudal también tiene otro cambio, la producción artesanal, que este es el punto que vamos a empezar a ver este salto. Ustedes saben, recuerdan aquellas películas que iban un montón de campesinos y arqueros armados con taparrabo y los caballeros de reluciente armadura. Toda esa chusma era el campesinado, pero no le daban cinco de bola. En la época de la Alta Edad Media, en la época del poder militar, estaba dado en el caballero. ¿Sí? Los campesinos tenían que ir a la guerra porque eran parte del señor feudal, pero se mataron entre ellos con palos, con un pedazo de metal si tenían en la punta, y si no con las lanzas, el palo de madera. Pero empieza a aparecer otro sistema productivo. Todos hablamos que los artesanos acá podían ser esclavos, o no, porque había algunos que tenían hombres libres. Pero aquí, ¿qué pasaba? No había esclavos. Empieza a haber otro tipo de producción, y se empiezan a agrupar en lo que llaman gremios. Los sindicatos, la forma de protección, digamos, ¿no? Acá nacen los gremios de artesanos. Por ejemplo, los que trabajaban en la carpintería, los que trabajaban distintas obras de construcción, porque ustedes recuerdan la palabra masón. La palabra masón significa albañil, esa palabra francesa significa albañil. Son los gremios de albañiles antiguos. Los gremios que se juntaban y los secretos para construir catedrales, monumentos, palacios, los antiguos palacios, no los conocían cualquiera. Los gremios tenían una forma de trabajo muy particular. Todos los gremios tienen una división por escalas. Estaban los aprendices, que los que ingresaban y aprendían el oficio. Después estaban los oficiales, un nivel superior, que llevan conociendo varias de las distintas producciones que sabían hacer el oficio. Pues está el tipo que aprende a cortar, está el tipo que ya sabe armar mesas y sillas, pero le falta armar armarios y otras cosas. Y está el maestro, que era uno por taller, ¿no? Que es el dueño de todo el taller, que es el que se queda con el mayor parte de la ganancia, y formaba con otros maestros de la zona lo que eran los gremios. Los maestros de los gremios
que decidían, entre otras cosas, los precios, iban a fijar los productos, depende de la calidad, cuánto iban a producir y cómo se iba a dividir la ganancia del taller en los distintos estratos, qué porcentaje iba, con qué plata cobraba un aprendiz, qué plata un oficial, y el resto se lo quedaba el maestro del taller. Los gremios tenían protecciones, los gremios no iban a esas guerras del señor feudal. Estaban aceptados de la colimba, del servicio militar, digamos. ¿Sí? Los gremios estaban protegidos y también tenían muchas reglas muy estrictas. ¿Recuerdan ustedes lo que es la producción de cristal de Murano? El vidrio en Italia lleva unas funciones de producción de muy alta calidad, y si vos llegabas a batir, o sea, decir cómo se hacía a alguien que era fuera de gremio, la pena era la muerte. Era un secreto de gremio productivo, no se podían difundir esos secretos, no se podía enseñar a alguien que no fuera de gremio. Solo se podía enseñar dentro del taller del maestro y agente del gremio. Por lo general, estos gremios pasan lo que pasa en la alta, perdón, en la baja Edad Media, la media Edad Media, que horrible. A mitad del proceso de la Edad Media, ocurre la formación de las ciudades, por sobre el campo. Empiezan a aglutinarse para protegerse de los ataques de fuerzas exteriores, que no hay un ejército romano que proteja, empiezan a unificarse en ciudades la gente. Y los gremios suelen ser urbanos. Y hay otro fenómeno, las ciudades empiezan a ganar un poder por sobre el señor feudal. Esto es otra cosa que me gusta leer a mí por esta colección de miniaturas y juegos de estrategia. El caballero empieza a perder poder en la época antigua, cuando empiezan a haber armas que matan caballeros. ¿Ustedes recuerdan? William Wallace la vieron, dígame. Corazón valiente. Vamos, ¿alguno la vio? Vamos. ¿No? Yo la habré visto por mi mamá, pero como muy así, no le presté atención. Qué viejo me siento, choto. Bueno, hay una escena famosa donde los caballeros ingleses van a asaltar a los escoceses, un montón de infantería chusma que están en medio taparrabos, y los ensartan en un montón de lanzas larguísimas y los desmontan, los matan, atacan la infantería y los derrotan. Una gran victoria escocesa de William Wallace. Bueno, esas son las picas. Las lanzas largas que se utilizan para dar miedo y clavar caballos son picas. Y es muy común en la historia antigua de ejércitos que podían lograr vencer a las caballerías. Los cuartos suizos eran famosos por ellas, los tercios españoles, los distintos reinos italianos tenían mucho de estas tropas mercenarias. Y también aparece un elemento fundamental que es la ballesta. La ballesta, que es una especie de arco chiquito, pero tensado con una cuerda muy dura, que tiene que usar un aparato para tensarla, lograba atravesar una armadura de un caballero. La Iglesia Católica la declara un arma innoble. Y ustedes recuerdan, Juana de Arco, ¿la conocen? La Guerra de los 100 Años, que comienza con la invasión de Francia, que termina reduciendo toda Francia, poco más de París, empieza con una batalla muy en Normandía, muy famosa. Desembarcan los ingleses, van los franceses a repelerlos. La caballería francesa desprecia a su propia infantería y se tira a cargar a lo loco a la caballería inglesa, que era mucho más reducida que la francesa. Pero los ingleses habían ido con algo que no tenían los franceses, y como no quedaron a esperar cómo era el intercambio de disparos entre uno y otro, no lo vieron. Los ingleses habían inventado el arco largo, un arco que llegaba casi a la altura de un hombre, y que tenía que pensar la flecha para atrás. Los ingleses no les dieron carcaj a los arqueros, no les dieron dónde guardar las flechas, tenían que clavarlas en el piso. Eso significa que si querían salvar su vida, no podían retroceder. Tenían que quedarse donde están y disparar. Entonces se pusieron en un lugar alto. Los franceses se les fueron encima, así que mejor, van para abajo la flecha. Tensaron, dispararon, y la creme de la nobleza francesa le hicieron pomada. Desarmaron el principal ejército de Francia en una sola batalla. Así conquistaron toda Francia, paso a paso. Juana de Arco se convirtió en una especie de aura de resistencia, y terminó cuando otro nuevo invento militar destruyó lo que eran las fuerzas inglesas, que fue el cañón. La incorporación del cañón como arma de guerra también arrasaba y mataba no solamente caballeros, caballero y los arqueros que habían atrás.
Y con esta nueva arma van a retroceder los ingleses y Francia va a volver a recuperar su independencia. Pero vamos a hablar de nuevo de las ciudades. Las ciudades son las que podían producir estas ballestas, incluso las picas profesionales y las armaduras para infantería, porque empezaron a tener en este aglutinamiento los mercados. Empiezan además esos pequeños mercaditos que están en Rapunzel, ¿la vieron? Vamos. Mi hija me la hace ver 2 veces por semana. El mercado que están todos comprados de pie en la ciudad cuando entran con el ladrón, no me acuerdo el nombre, Eugene. Bueno, esos Enredados. mercados, ¿cómo? Enredados es esa. Enredado, sí, sí, pero es Rapunzel, vamos. Mi hija le dice Rapunzel, no enredado. Y ella quiere tener el pelo como Rapunzel. Con eso la convenzo para que se hay que peinarla, lo que es tener que peinarse. A pequeña diente, más o menos. En esos mercados empieza una riqueza nueva, distinta, que no tiene que ir a depender y no se deposita en las arcas del señor feudal. Entonces los gremios empiezan a tener, ahí también pueden vender productos, no solo la nobleza puede comprarlos. Algunos productos pueden comprar la gente adinerada de las ciudades. ¿Sí? Por lo general los gremios no le vendían a la gente común no tenía un juego de mesa con mesitas de luz y soporte para la televisión, en la edad medieval. Como decía Lelutier, en Venecia antigua había televisión. ¿No vieron que era la ciudad de los canales? Chiste que me acuerdo de Mustock siempre y me hace reír que lo he escuchado 20 millones de veces. Como dice él, Shakespeare da para todo. Así que en estos lugares antiguos hay un poder en la ciudad distinta del señor feudal que empieza a pasarse en lo que es la economía, lo que es el dinero. Todavía estamos en la época religiosa católica y sobre el fin de la Edad Media, la alta Edad Media, digamos, empieza esto a hacerse más extremo y empieza a aparecer el capital, y hay un gran cambio. Cuando empiezan a aparecer las grandes excedentes de comercio con Oriente, empiezan estas grandes familias, ¿se acuerdan? Los Medici en Florencia, las grandes Borgia, los grandes capitales económicos de generación de la banca. ¿Ustedes recuerdan cómo aparecen los bancos en Europa? ¿Saben por qué se llaman bancos? El dinero antiguamente se basaba en la imposición de oro. Vos dabas una moneda que valía oro, por lo general hecha de oro, los doblones. Y ahí yo les hablé de lo que se llamaba justo. Justo en la antigüedad era cuando la moneda pesaba exactamente la cantidad de oro que tenía que tener. Ni más ni menos. ¿No? Acá en Argentina, ¿se acuerdan de la vieja moneda de 50 centavos? Una de las mejores funciones que tenía, porque no valía para un pomo, era para hacerle saber uno en la popular de Racing la disconformidad al árbitro con lo que había cobrado. Al grito de ¿qué cobrás? Se lo revoleás desde la popular a la cabeza del árbitro. Él no sería para otra cosa. Bueno, esa moneda valía más de lo que valía el peso de metal. Había mucha gente que las acumulaba y las hacían fundir. Valía más como bronce que como su valor monetario de circulación. En la antigüedad, como era literal lo que valía el dinero de esa moneda, el peso tiene que ser justo. ¿Sí? Proporcional. Pero empieza a aparecer otra forma de manejo de dinero, y empieza también con lo militar. El primer poder militar económico aparece con los templarios. Los templarios conquistan Jerusalén, en año 1100 y pico, si no me equivoco, la primera cruzada, y mucha gente va a hacer la peregrinación, o sea, el viaje a Tierra Santa y se vuelve. Y había muchos riesgos en el camino, por los asaltos, por la falta de poder centralizado, lugares que eran tierra de nadie, lugares de asaltantes tipo Robin Hood, en el medio del campo, que se escondían fuera del poder del señor feudal. Entonces se les ocurrió una forma de poder movilizarse y tener dinero en Tierra Santa sin tener que andar portándolo encima en un arcón. Les llevaban un papel, ellos depositaban en una de la iglesia de los templarios, que era la orden militar que capturó y por lo tanto controlaba Tierra Santa. En cualquiera de esas iglesias vos podías así depositar un dinero. Ellos te daban un papel con sellos y firmas validadas que te hacía que te dieran en Tierra Santa ese poder económico. Inventaron el cheque. Inventaron el cheque los templarios. Y ese invento de porquería los hizo extremadamente ricos. Los pobres caballeros de Cristo, del templo de Salomón, terminan teniendo una cantidad de guita espectacular. Y esa fue una forma de comercializar y manejar el dinero entre un montón de gente. ¿Sí? Recuerden que los católicos no podían utilizar la usura, estaba prohibida por la Iglesia Católica prestar dinero por interés. Era algo mal visto por Jesucristo. Y lo digo a propósito por Jesucristo.
Porque ¿cómo hacían entonces para financiarse los reyes en la antigüedad? Hoy voy a enseñar historia. Con alguien que no creyera en Jesucristo, gente. Los grandes prestamistas de la antigua Edad Media eran los judíos. Así se pagaba la tolerancia religiosa en Europa. Cuando un rey no les quería devolver o no podía devolver la plata, se volvía intolerante. Una de las razones grandes de la Inquisición española fue la expulsión de los judíos por la guita que le debían los reyes católicos a la comunidad judía. Aquella gran frase de Torquemada, que cuando estaban hablando acerca de expulsión a los judíos, entró y dijo, acá tienen 30 monedas de plata como las que Judas vendió a Cristo, cobren esto y si quieren para tolerarlos, estaban negociando en si se iban o no en la reducción de la deuda. Al final, Fernando el Católico dijo, ninguna tolerancia, que se vayan, no les pagó nunca la guita que les debía, y expulsó a los judíos. Gran parte de lo que nosotros pensamos que es cultural es económico. O sea, siempre hay que pensar a quién le jode la plata acá. En esta época de producción artesanal centrada en las ciudades, y empieza a haber un cambio a través del exceso económico que hay de la producción y la venta y del comercio con Oriente, que se paga en mecenas, le pagan las obras, grandes obras artísticas de la Edad Media, todavía renacentista, pero estamos entrando en eso. La banca, como un evento de dinero, es obviamente urbano, fenómeno urbano, como la producción artesanal, y en algún momento alguien quiere que esta guita producida del comercio se vuelve a producir bienes de comercio para comercializar. Se quiere meter en el taller artesanal, donde los maestros de gremio le dicen pindonga. Bueno, no sé cómo se dirá en italiano antiguo, en florentino, pindonga, pero vamos, se entiende la idea, ¿no? Ni en pedo van a entrar. Si el taller produce 20 sillas, o 20 mesas y sillas, ponemos, y yo vendí 30 a China, y quiero este mes quiero 30, y me va a decir, no, espera un mes y medio, mi taller produce 20. El ritmo de producción artesanal no necesitaba una intensificación en el tiempo. Ya sabían cuánto querían ganar, cuánto era la expectativa y cómo estaba distribuido. El taller tenía sus normas, su forma de trabajar y no le importaba cambiarlo. Ahí se aprendía el oficio entero, desde el principio hasta la última parte. Y por lo general, solo había un maestro y la gran mayoría de los oficiales que aprendían el oficio nunca van a llegar a ser maestros. Porque tenía que esperar que se muriera el que estaba. O juntar los suficientes fondos, que era muy difícil, para abrir su propio taller, que aunque tuviera la plata, tenía que ser autorizado por el gremio, para convertirte en maestro y tener tu taller, y producir como el taller dice, y vender lo que el taller diga, lo que todo el gremio diga, ¿no? Había unos cuellos de botella acá, en la producción artesanal. Se producía siempre lo mismo, de la misma forma, con las mismas costumbres, lo que se quería vender, y no le importaba el ritmo que les marcaba la demanda al taller que estaba produciendo. No estaba sometido a la demanda, no le interesaba a los gremios. Pero al capital que se empieza a formar, o sea, la acumulación de dinero, acá sí. ¿Me escuchan bien? Me dice internet, está inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, se cortó un chiquitín, pero fue muy cortito. Ah, ok. A veces cada tanto se cuelga mi internet, avísenme y lo reconecto de nuevo. Entonces, esta producción empieza a verse, intentar influir por el comercio capitalista renacentista, justo en la misma época de la Reforma y la caída también de, bueno, Reforma es un poco posterior, justo en una crisis también religiosa en esta época, ¿no? ¿Se acuerdan una de las primeras crisis económicas, grandes críticas que estamos en 1365, se escribe la comedia, con grandes críticas de Dante Alighieri a la Iglesia Católica? Hay un gran quilombo por la venta de indulgencias. ¿Recuerdan eso? Te vendían el perdón, había que construir la iglesia de San Pedro, que está hermosa ahora, y no había guita. ¿Y cómo hicieron para financiarse? Vendían indulgencias. Entonces te vendían el perdón por adelantado. A ver, yo la semana que viene quiero hacer algo recontra mal ético. No sé, me voy a armar una orgía. Porque estoy aburrido. Pero quiero el perdón ahora. Entonces te compras el perdón, lo pagabas, y si te llegabas a morir en el medio, ya estabas perdonado de antemano. Aunque parezca gracioso, eso pasó.
Y esa fue una de las grandes causas de que termine creando la reforma protestante, ¿no? Vamos a hablar de esta reforma protestante porque es importante para la conformación del poder industrial en Inglaterra, con el anglicanismo. Acá ya había una crisis con el catolicismo, pero todavía estos grandes mecenas construían catedrales e iglesias muy lindas pintadas con el Caravaggio, Velázquez y grandes pintores del Renacimiento, con Leonardo, con Rafael, pagadas por mecenas que tenían mucha guita donde comerse, y que lograban establecerse poder militar, poder político, con la guita que tenían. Los Borgia pusieron un papa. Los Medici fueron las grandes cabezas de la Edad Media, del gran renacentista en Italia. Entonces, este dinero intenta ingresar al poder productivo artesanal. ¿Y cómo logra meterse donde no podía? Con esta crisis que les contaba acerca de lo que era la producción de los oficiales. Los oficiales que querían ser maestros empiezan a ser tentados a trabajar dentro de talleres que fundan clandestinamente los capitalistas. Se llamaba este tipo de producción la tarea de domicilio. Luego de la tarea ordinaria de su taller, a escondidas, iban a un taller, a un lugar que alquilado parecido, grande, por el dueño del capital que quería tener 30 mesas, no 20 por mes. Entonces pagaba para que pongan un taller. El oficial iba con algunos amigotes y con algunos aprendices, o tenía otros aprendices. Tampoco tenía ese oficial que se ponía como nuevo maestro, guita para la materia prima ni para las herramientas. No se las podía pedir al maestro. También ponía esa guita el dueño del capital. Entonces el dueño del capital decía, pongo la guita de esto, de los sueldos. Ahora eso sí voy a meterme en el taller y ver cómo se produce. No me pueden negar a entrar. Y empezó a ver los problemas que había con ese tipo de producción. Al que le importaba no la producción, sino la guita. O sea, no que le importaba cómo aprendían los aprendices y cómo se generaba el taller a mejor calidad. Le importa vender muchas sillas. Ve que hay mucho tiempo desperdiciado, mucho tiempo muerto. Mala organización y distribución de la fuerza de trabajo. Que se trabajaba muy a la costumbre sin una verdadera intención productiva. Entonces empiezan a traer los inversores capitalistas reformas al sistema productivo. Y ahí aparece un proceso que es el de la división del trabajo. Adam Smith, el autor, ya lo nombramos en la clase pasada, en La riqueza de las naciones, esta división del trabajo que empieza a aparecer más cabalmente dentro de los talleres artesanales de la Edad Media, estos nuevos talleres, no los antiguos, genera mayor habilidad y destreza, mayor uso del tiempo, mejor aprovechamiento, y el empleo de maquinaria hace que reducir la fuerza de trabajo del hombre, no solo lo físico, sino poder incorporar formas de trabajo más efectivas. No solo había fuerza de trabajo en esta época del hombre. ¿Recuerdan que el Quijote se hicieron leer en el colegio? Los molinos de viento antiguos. Los molinos de viento eran máquinas. Funcionan. Van al campo acá, ¿no vieron los molinos para sacar agua? El viento mueve unas aspas que mueve una máquina que saca agua del pozo. Antiguamente lo que movía los molinos eran unas ruedas de piedra, una en una posición, otra en otra, y sobre ese roce se ponía el grano de trigo que se molía y hacía la harina. Algunos modelos utilizaban el agua, desviaban agua incluso un río y movían las aspas de un molino y era un molino de agua. Había métodos de utilizar fuerza que no fuera, a veces se movían máquinas con un burro. Había métodos de utilizar la fuerza de trabajo no solo humana, y esto se intenta incorporar también a algunos equipos y máquinas para mejorar la calidad de producción de la fuerza productiva. La organización que forma este sistema con este esquema 2 muestra una división del trabajo dentro de los talleres por secciones. Entonces, para fabricar una mesa, hay una sección de patas, compuestos, esos puestos. En esta sección patas hay gente que trabaja en corte, hay gente que trabaja en la forma, darle forma a la pata, hay otra gente que hace el pulido, hay otra gente que le da una base de laca y se producen 4 patas. En otra sección al mismo tiempo hay otra gente en distintos puestos que hasta acá, como ven, se llaman iguales, pero hacen cosas distintas. Cortan una tabla, le dan forma, pulen la tabla, le dan base de laca y sacan una tabla. No hacen primero las 4 patas y los mismos en la tabla. Al mismo tiempo que sale una tabla, salen 4 patas. Y esto al mismo tiempo tiene que entrar al puesto de ensamblado, que hace muescas, hay un puesto que lo acopla, esto que lo fija, le pone cola, pone bueno acá, ajustificación, le ponen cola y después sale la mesa. Y habrá otro puesto que le da la pintura, otra sección de acabado,
La sección tendrá un puesto de pintura, uno de aplicar cera, otro de lustrado, otro de barnizado y de casar en la mesa. Se divide el trabajo en secciones, generando una producción más industrializada. Este puesto de trabajo, este nuevo taller que fundan, es el antecedente de la fábrica industrial. Ya el dueño de la fuerza de trabajo no trabaja por una parte de lo que produce. Antes se producía, vamos a ponerle, 900 monedas de oro, iban 400 para el dueño, o 300 para el dueño, que era uno, 300, 400 para los oficiales, que era menos, y 200 para los que quedaban, ponele. Y creo que son menos de 200, sí. Pero todo lo que se ganaba se distribuía sobre una fuerza de trabajo y una remuneración preestablecida. Acá la guita se la queda el dueño de la plata, el que compró la materia prima, el que compró las herramientas, y les paga un salario a los empleados. No se queda con la guita que ganaron los productores, los trabajadores, se la queda el que puso toda la inversión. Y esta genera una organización, que es una organización industrial, ya producción industrial elemental, con unas características que le vamos a contar aquí. Fragmentar el producto en proceso en varios lugares, esta división del trabajo, y después integrándolos, ¿no? Las partes, y sincronizando estos tiempos, que yo le dije, cuando salen las 4 patas, sale la tabla también. Esto permite la capacitación muy rápida de cualquier puesto, cualquier línea de montaje. El sujeto no tiene que saber todas las tareas de todas las partes, con que sepa cortar una pata alcanza. Después van pasando y aprendiendo otros oficios, pero si necesitamos uno rápido, un par rápido porque se fue alguna persona, por alguna razón, los contratamos rápido, no tiene que aprenderse todo, se aprende una tarea sencilla. La capacitación es muy fácil, y a diferencia del trabajo artesanal, esta antigua, que desarrolla destrezas, se puede reemplazar y poner un elemento rápido a otro puesto también. Si lo que se puede hacer es optimizar el tiempo. No es que el que tiene que pintar se rasca mientras el otro está haciendo la forma antes que le den la mesa. No, están todos trabajando al mismo tiempo. Y en esta sincronización de ritmo intenso, de trabajo de ritmo intenso, las líneas de producción se sabe cuánto van a producir, se puede medir ese tiempo, y se puede adaptar esa línea de producción a la demanda. Acá hay un ejemplo, si yo produzco 50 mesas por mes, y quiero 200 porque me viene una demanda, triplico esta producción, pongo tres cosas más que hacen 50, y hago 200. Se fue un vendedor, no puedo ir a vender más allá de ese lugar, de 200 tengo que tener 50, despido 3 de las 4 líneas y ya está. Estamos hablando de que no había casi sindicatos, no había organización profesional laboral, no contratabas, echabas gente como si te cantara la segunda plata y tu necesidad que tuvieras. Entonces, esto permite un mucho mayor control al capitalista, al camionero de la plata, de la producción en sí. ¿Sí? Esta producción manufacturera artesanal evoluciona a esta producción industrial dentro de estos pequeños talleres que van a ser después, que van a empezar a complejizarse en una producción mucho más compleja, ¿no? Esto como sigue, esta producción industrializada con el Renacimiento se intensifica con la llegada nuevamente del ser humano como centro de la sociedad y no lo religioso, aparecen las nuevas formas productivas. Ustedes estudiaron la Descartes, ¿se acuerdan? Descartes era el advenimiento tardío de las nuevas ideas del hombre sobre las ideas religiosas como corolario posterior a la evolución de lo que tenía que ver es las ciencias. Bueno, ahora vamos a ver la ciencia. Empieza con Galileo, empieza con se mueve, empieza con las demostraciones científicas, matemáticas y sus aplicaciones prácticas. No solo Galileo cambia la forma de pensamiento científico por la forma religiosa, no cae la pluma y la piedra no caen a la misma velocidad porque Dios quiere. No cae más pesado la piedra que la pluma, cae a la misma velocidad. ¿Por qué? Por una razón científica. Esa razón científica de conocimiento produce técnica, o sea, conocimiento aplicado, que se aplica a los sistemas productivos, al estudio de metales, de nuevas formas químicas, algunas eran químicas, otras eran químicas, en esa época todavía estaba mezclado, y empieza a revolucionar la producción y el conocimiento que se aplica en la industria. Ya esta producción no se basa en cómo se venía haciendo en toda la antigüedad clásica. ¿Sí?
Gracias por que me avisan por los chicos, lo tengo en cuenta. Sino que también, ahora me dicen de nuevo cuando tomo lista, ¿sí? En el siguiente Zoom tomo lista. Se empiezan a aplicar criterios de producción científicos nuevos en la producción industrial. Y esto se empieza a difundir por todos los lugares del mundo, especialmente en Inglaterra, donde la crisis religiosa afecta la forma secular. Las sociedades religiosas, muy aplicadas en lo religioso, tienen un problema que limita la generación de nuevos conocimientos, porque nadie quería hacer el Galileo que lo prenda en fuego. ¿Recuerdan todo lo que hizo Descartes para que no prendieran fuego, no? Publicó los libros cuando tenía 60 años, se fue a Holanda, que era más tolerante, se lo dedicó a Dios para tratar de simular. Esto no pasaba en Inglaterra. Inglaterra se había volcado en el anglicanismo con Eduardo VIII, ese tipo que se casó 8 veces. Creo que la sexta vez que se quiso casar, o la quinta, el Papa le dijo, no, flaco, tanto no te puedo perdonar. Entonces él cortó con este advenimiento que había del protestantismo, hizo protestante, cortó, generó una nueva religión, la anglicana, nombró de uno de sus ministros jefe de la iglesia anglicana, que curiosamente le dio el divorcio y se volvió a casar. Y el anglicanismo siempre fue mucho más prociencia y mucho más permisivo con respecto al conocimiento secular y con el esfuerzo y el trabajo. Uno de los ejemplos liberales de ese pensamiento, ustedes lo conocen, era John Locke. ¿Se acuerdan Locke? Era uno de los fundadores del pensamiento liberal, que estaba en contra de Descartes y era mucho más productivo, y ahí sí hizo una diferencia importante en Inglaterra en estos sistemas productivos y científicos. Y lo vamos a hablar después del recreo, ahora que tomamos una pausa. Nos encontramos en 10 minutos. 10 minutos, recreo y volvemos. ¿Te parece bien? Dale. Sí, Preparen preguntas. Buenísimo. gracias. Nos vemos después. Perfecto.